arrepientas de nada y no pidas perdón. Sonrisas de Radio, el programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, con la conducción de la doctora Eleonora Michelson. Hola, hola, bienvenidos a Sonrisas de Radio, el único programa de la Facultad de Odontología. Un espacio para estar comunicados, estar al día con las últimas novedades odontológicas y todas las noticias de nuestra facultad. Y como siempre les decimos desde aquí, de Sonrisas de Radio, muchas cosas más también tenemos para informarles. Y también queremos agradecerles por la compañía de todos ustedes semana a semana en este querido programa de la facultad. Y como siempre les digo, no estoy sola, estoy muy bien acompañada por la doctora Anita Casado-Umec. Hola Anita, buenas tardes. Buenas tardes, Celio, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien la semana? Todo bien. Intensa la semana, pero la verdad que contentos, ¿no? Muy. Estuvimos trabajando, fue la última jornada de actualización para todos los odontólogos de progrado, con la doctora Cintia Valeria Herrero, que se comprometió a venir al programa para tratar sobre bruxismos, así que es una patología que hoy en día está tan en boga, ¿no? 100% de la población. 100%. Y también queremos felicitar a los colegas que en el día de hoy, viernes, cumplieron 50 años de egresados, ¿no? Fueron las bodas de oro, así que felicitaciones para aquí, ellos. Claro que sí, felicidades. Mirá cuando lleguemos a los 50 años. Falta mucho, pero qué lindo, ¿no? Y encontrarte de nuevo, porque a los 25, les contamos a todos, también la facultad organiza a los 25 años de recibido una fiesta, una entrega de medallas, bueno, y nos volvemos a encontrar con mucha gente que por ahí no nos vemos desde el día que nos recibimos. Con otros sí hay más contacto y algunos no. Una entrega de medallas y una cena, porque claro, esa fue el viernes anterior, eso, que también lo felicitamos. Vienen los 25 antes y después los 50. Así que bueno, felicidades para todos. La verdad, desde aquí un beso gigante. Pero qué lindo. Yo los 25 los pasé. Me recibí muy joven, no saquen cuentas. Pero, mirá cuando lleguemos a los 50. Y lo organizaste. Y estuve en la organización. Porque sin querer nos conocimos ahí. Ahí, claro. Sin quererlo. Tal cual. Pero qué bueno, qué lindo. Bueno, desde aquí un beso gigante. Les paso a todos las vías de comunicación para todo lo que nos quieran preguntar, decir, comentar. ¿Quieren venir aquí a participar de este programa? Bueno, mándennos un mensajito y están todos muy invitados a nuestro programa. Si quieren, entonces, tomen nota. El Facebook es facebook.com/sonrisas de radio. Nuestro Twitter es @sonrisas de radio. Y nuestro mail es sonrisasderadio@gmail.com. En todas estas vías de comunicación, ustedes entonces pueden mandarnos lo que quieran decirnos, lo que quieran preguntar. ¿Tienen un hobby? ¿Quieren venir a charlar con nosotros? ¿Quieren que tratemos algún tema en especial? Bueno, aquí estamos nosotras dos, Anita y yo, para escucharlos, para recibirlos, y son todos muy bienvenidos a Sonrisas de Radio. En el día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial, ya está con nosotros acompañándonos en el programa. No les vamos a decir todavía quién es, pero sí vamos a hacer algo que nunca hicimos en este primer bloque de programa. Comentarles cuál es el tema, para que no se vayan, para que no nos dejen y se queden esperando nuestro segundo bloque de programa. Hoy vamos a hablar del látex, alergia al látex. Yo estuve hace unos días en una jornada que hubo en el Hospital Naval, en donde esta doctora, no voy a decir quién todavía, fue la organizadora y aparte estuvo también dando su charla. La verdad, fui con muchas expectativas y me fui con los ojos así, pero cuando les digo así de grandes, imagínense, 2 huevos fritos más o menos el tamaño de los ojos de todo lo que escuché de alergia al látex. Los odontólogos, los estudiantes, los que no son odontólogos, porque esto no es exclusivo de la odontología o la medicina, es para todo el mundo, realmente es algo impresionante y muy importante que estemos todos alertas.
Yo estuve en el Hospital Naval en las jornadas, una jornada interhospitalaria de alergia al látex. El nombre o el título de esta jornada era Una epidemia insospechada. Reconocer, responder y prevenir. Realmente insospechada. Quédense, no se vayan, sigan acompañándonos. Realmente prepárense para escuchar algo fascinante y realmente para... Decía que es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de una espada. Gracias por estar del otro lado, gracias por esperarnos en este programa Sonrisas de Radio, nuestro programa, el programa de la Facultad de Odontología. Y como les dije en el primer bloque, hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la doctora Gabriela Cromoy. La doctora es odontóloga de planta del Hospital Naval, encargada de la unidad de requerimiento de compras del Departamento de Odontología del Hospital Naval, es representante ante el Ministerio de Defensa para la Comisión de Normalización de Sanidad, es representante ante el IRAM como secretaria del Subcomité de Productos y Dispositivos de Uso Médico y es miembro también del Subcomité de Odontología también del IRAM. Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias, bienvenida a Sonrisas de Radio. La verdad, esta fue una invitación que yo charlé con Anita. Yo, como les comenté en el bloque anterior, estuve en las jornadas que organizaste en el Hospital Naval ya hace 15 días. Realmente fue algo increíble lo que yo escuché. No estuvo solamente la doctora, hubo un grupo muy grande que ahora, si querés, los puedes nombrar. Y la verdad me quedé impresionada con todo lo que uno piensa, que estos guantes de látex tan simples que lo usamos para todo, porque no solamente en las prácticas médicas, hay cocineros que se lo ponen, bueno, un montón de cosas que escuché que realmente me quedé impactada y por eso, charlándolo con Anita, quisimos que estuvieras hoy aquí, explicándole a todo el mundo qué es la alergia al látex. Y yo les agradezco esta invitación. En la jornada, efectivamente, hubo un grupo grande de profesionales de las distintas áreas. Queríamos abordar la temática de manera multidisciplinaria. Los doctores que participaron de la jornada, que dieron sus disertaciones, sus exposiciones, fueron el doctor Francisco Cultraro, que es el jefe de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Naval, la doctora Blasquez, que es anestesióloga del Hospital Garrahan, el doctor Sosa, que es el jefe de Higiene y Seguridad del Instituto Argentino de Gastronomía, es médico, también, pero además está relacionado con los servicios de alimentos, esto nos parecía muy importante, claro. Ahora vamos a ver por qué. Estuvo la gente del IRAM, la licenciada Fernández, que es la gerenta de Alimentos y Salud del IRAM, hablando de normalización, el señor Diego Cejudo, que nos acompañó desde la Oficina Nacional de Contrataciones para hablarnos de las recomendaciones que van a salir de la Oficina Nacional de Contrataciones y de catálogo para la compra pública, en este caso de guantes, pero vamos a ir incluyendo otros insumos, otros elementos. Estuvieron 3 doctoras del Hospital Austral. Sí, también muy interesante lo que muy interesante, contándonos la experiencia del Hospital Austral en relación a la alergia al látex. La doctora Yerbasi, que es la jefa de esterilización, la doctora Torreserino, que es la jefa de toxicología, y la doctora Moreno Dana, que forma parte del equipo de alergia del Austral. Y finalmente hubo una mesa redonda en donde hubo una toma de posición, ¿no? Con los grandes nombres de la alergia. Claro. Esto es en cuanto a hospitales y todos centros de salud. Pero contanos un poco y contarles a toda la gente qué es la alergia, cómo se manifiesta, cómo estamos todos expuestos al látex. Vamos a hacer una distinción entre, primero vamos a explicar muy someramente y sencillamente qué es la alergia y después qué es la alergia al látex. La alergia es un proceso que ocurre en el organismo que se produce en 2 fases. Una primera fase de sensibilización y una fase de alergia propiamente dicha. En la fase de sensibilización, cuando algún
agente, una sustancia animal o vegetal entra en contacto con nuestro organismo, es captada por las primeras células defensivas, que son los macrófagos, que son parte de los glóbulos blancos. Estos macrófagos transmiten la información a otras células blancas, que son los linfocitos B, que producen una gran cantidad de anticuerpos específicos contra ese alergeno, contra esa noxa, ese elemento extraño que el organismo reconoce como extraño y del cual quiere defenderse, que son las inmunoglobulinas E o IgE. Estas inmunoglobulinas viajan rápidamente por la sangre y se acoplan a otras células, que son los mastocitos, que están en grandes cantidades en la piel y en las mucosas. Los mastocitos a su vez tienen gránulos con vesículas que contienen muchas sustancias químicas, entre ellas la histamina. Esta es la primera fase, que se llama desensibilización. El organismo reconoció ese agente agresor y además el cuerpo recuerda a través de los linfocitos T, que son las células de la memoria, durante mucho tiempo, a veces años. En una segunda fase, cuando el organismo vuelve a entrar en contacto con esa sustancia que reconoce como agresora, como noxa, que es el alergeno, las células, digamos, los anticuerpos, la inmunoglobulina E, entra en acción para captar a ese alergeno y se produce un desgranamiento de los mastocitos, en donde se eliminan esas vesículas que contienen las sustancias químicas, la histamina, que es la gran responsable, o sea, es una sustancia clave en el proceso alérgico, porque es la que produce todos los síntomas de la alergia y de la inflamación. Claro. Rubor, calor, inflamación, edema, digamos, toda una cascada que se manifiesta como alergia. Eso pasa, perdóname. Eso pasa en la siempre. Siempre en una alergia. Cuando hay una persona alérgica, en este caso específico al látex, por ejemplo, vamos a hablarlo así, todo este sistema que se pone en marcha en el cuerpo de todos nosotros, no lo reconoce, entonces empieza a tener todos los síntomas de alergia, porque si lo reconoce y lo ayuda, actúa y no lo tenés. En realidad, la alergia es una respuesta exagerada, Claro. frente a una noxa. El organismo reconoce esa sustancia, ese alergeno, como dañino y actúa exageradamente para defenderse. Exactamente. En el caso del látex, del látex de caucho natural, lo que produce la alergia son las proteínas del látex. El látex es una sustancia. También es importante contar qué es el látex. Claro. Que era lo que te iba a preguntar, Claro. ¿qué era el látex? Como látex conocemos varias cosas. Es un término que se usa genéricamente, pero que nosotros vamos a dividir en dos. Por un lado, es una sustancia vegetal producida por diversas especies, dentro de las cuales la más conocida es la Hevea brasiliensis, que es un arbolito tropical, subtropical, oriundo de la Amazonia y que fue exportado al sudeste asiático, que es donde hoy por hoy se produce la mayor cantidad de látex de caucho natural. Es una sustancia líquida que en realidad la planta la usa como medio de defensa contra los insectos, contra los animales, su sistema de defensa, y es tóxica. Esa sustancia, mediante la vulcanización, tratamiento con calor, aceleradores, sus distintas sustancias químicas, se convierte en lo que nosotros conocemos como látex de caucho natural. Eso por un lado. Por el otro lado, la industria química desarrolló distintos polímeros sintéticos a partir de diversos monómeros, que son moléculas de bajo peso molecular, por distintas vías de polimerización. Lo que conocemos como látex en realidad es cualquier suspensión de micropartículas en un medio acuoso, se llama látex. Pero dependiendo del origen de esas micropartículas de polímero y de los procesos específicos de transformación aplicados, vamos a hablar de un látex natural o de un látex sintético. En el látex natural o de poliisopreno, los agentes emulsionantes son proteínas. Estas proteínas son las que producen los procesos de alergia y de anafilaxia mediados por inmunoglobulina E, que son los anticuerpos que mencionábamos antes. ¿Es lo mismo la alergia que la anafilaxia? No. La alergia se considera algo más localizado. La anafilaxia se considera un proceso alérgico diseminado, generalizado, sistémico.
El látex sintético, al contrario, no tiene agentes emulsionantes proteicos y por lo tanto no produce reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. Entonces, cuando hablamos de alergia al látex, estamos hablando de alergia al látex de caucho natural. Lo que decía Leonora es así, no es que, a ver, durante una etapa, en la etapa de sensibilización, en la etapa del primer contacto con el látex, y durante algún tiempo después, la cantidad de inmunoglobulina E no es la necesaria y suficiente como para desencadenar un cuadro severo de alergia. Entonces se dice que ese paciente está sensibilizado, pero que todavía no tiene síntomas. Y esto es lo que decía Eleonora, el paciente no se da cuenta de que está sensibilizado. Claro. Esta sensibilización ocurre muchas veces en la infancia, no solamente por un largo historial de cirugías. Ocurre en la infancia porque el látex es un material ubicuo. Mira, justo me hiciste pie para hacerte una pregunta porque es una pregunta que me vienen haciendo bastante. Personalmente tuve una experiencia con el látex no muy buena. Para la comunidad en general, el chupete del bebé no puede ser de látex. Eso mismo. No debe ser. No debe ser de látex, pero son muchos de látex. Hay muchos sí. Ahí es donde viene, porque ya los estás sensibilizando sin querer y no es por una cuestión desde la primera de cirugía, no de los chupetes, Anita, las tetinas de las mamaderas también. Sí, hay muchos juguetes que ya vienen con el sello de que no tienen látex, pero claro. La mamá no piensa que, no se da cuenta porque no está muy difundido esto de que ya desde el chupete, la tetina, el chupete lo tiene más horas que la tetina muchas veces. Sí, y la molécula proteica del látex de caucho natural es altamente soluble en agua y en líquidos corporales. Cosas. Entonces, el chupete está permanentemente en la boca, en un medio húmedo. El bebé lo chupa, lo muerde, está en contacto con las mucosas en donde sabemos que están los mastocitos. Que absorben más que la piel. Que absorben más que la piel inclusive. O sea, la sensibilización por látex se produce por diferentes vías. La seromucosa es una de las vías, la cutánea y transcutánea es otra de las vías, la inhalatoria es una vía muy importante de exposición y de sensibilización, la digestiva es otra vía muy importante de sensibilización y la vía parenteral, que es, digamos, que es la más peligrosa, que es cuando el látex entra en contacto con nuestro medio interno, suponte en una cirugía. Correcto. Ahora, esto que vos decís es así, desde la primera infancia entramos en contacto con el material porque es un material ubicuo, hay más de 40.000 productos elaborados con látex de caucho natural. Sin ir más lejos, hablando de los niños, los globos. Los globos, cuando los inflan los globos. Bueno, las bombitas de agua, las banditas elásticas. Hay ciertos productos que son de látex vulcanizado, que es un látex más duro, más rígido, con el que se hacen, por ejemplo, los neumáticos, las ruedas de las bicicletas, la suela de los zapatos, que no es tan alergénico. Y hay un látex, si bien lo es, ¿no? Pero hay un látex que es mucho más alergénico, que es el látex nuevo, fino, delgado, que desprende polvillo y partículas. Dentro de este látex encontramos los guantes, los globos, las banditas elásticas, los preservativos, los diafragmas, digamos, elementos que entran en contacto directo con nuestra piel y con nuestras mucosas y que además en el pone y saca, digamos, en la colocación y en la eliminación aerosolizan partículas en el ambiente. Justo me diste pie también con un tema de que, ya que íbamos más por lo de los guantes y justo lo del aire, esto al sacártelo, vos lo que decís, ¿se va en el aire junto con el talco, por ejemplo, o no? ¿O por sí solo necesita algo más para vehiculizarse? A ver, no. Para vehiculizarse lo único que necesita es un medio húmedo. Cuando vos usás el guante sobre tu piel y transpirás, esa proteína se solubiliza y tu piel se vuelve permeable. Si la piel además está lastimada, previamente irritada por otros factores que irritan la piel, sos más sensible. Pero además de esa exposición que tenés de la piel, intacta o lastimada, este látex fino que te cuento, por más limpio, por más perfectamente elaborado que esté, al ponerlo y al sacarlo, al acomodarlo, al ajustarlo, aerosoliza partículas que son las partículas del lubricante propio de los guantes, por ejemplo. En los globos también vas a ver que tienen un polvillo alrededor, las banditas elásticas también. ¿Qué sucede? En la propia fabricación, para
desprender los guantes de los modelos, de los moldes de yeso con los que se fabrican por inmersión. Vos tenés un molde de yeso que se sumerge en el látex líquido y que sale para que no se produzcan juntas en el guante. Claro. Para poder desprenderlo se pone lo que nosotros conocemos como separador, no es exactamente un separador, pero eso por un lado. Por el otro lado, para lubricarlo se les coloca almidón de maíz. El talco está prohibido desde hace muchos años por las distintas farmacopeas, por producir granulomas, entonces se les coloca almidón de maíz. Ese almidón de maíz, esas partículas de almidón de maíz, son grandes atrapadores de los químicos con los que son elaborados los guantes, de la endotoxina, que es la pared celular de las bacterias gram negativo, que no mueren durante la esterilización y que son adyuvantes en el proceso de sensibilización, y de la proteína del látex de caucho natural. Toda esa partícula, con todo eso alrededor, va junta en el aire a niveles microscópicos y son partículas respirables. El aire está contaminado con eso, respiramos eso cae y se deposita sobre todos nuestros objetos, sobre nuestra ropa, sobre nuestro instrumental, sobre los órganos de trasplante, sobre nuestros pacientes. Un tema bastante importante y bastante grave. Yo la verdad vuelvo a escuchar lo mismo y otra vez me pasa lo mismo que en las jornadas, me quedo con ganas de más y de escuchar y de ver, claro, y cómo prevenir. Si les parece, vamos a una pequeñísima pausa y seguimos escuchando a la doctora Gabriela Coronel. Somos adictos a las sonrisas. Qué bueno que sean grandes. Seguí en Sonrisas de Radio. Bueno, Leo, hemos vuelto acá un ratito más a charlar acá con la doctora Gabriela. Para los que se reincorporaron en esta segunda parte del programa, estamos hablando de la importancia del látex y la alergia al látex, ¿no, Leo? Sí, Anita. Te queríamos preguntar, ¿cualquiera puede hacer una reacción alérgica al látex? Cualquiera puede hacer una reacción alérgica al látex, nadie está exento. La alergia al látex es una alergia que no es hereditaria, no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad absolutamente adquirida, 100% adquirida, que ocurre con mayor frecuencia. Cuanto más frecuencia hay de contacto con el material, cuanto más tiempo hay de uso del material y dependiendo también de la vía de contacto del material. Y por eso nosotros decimos que hay ciertos grupos que tienen más predisposición a hacer alergia al látex, lo cual no implica que el resto de los humanos estén exentos de hacer una alergia al látex, porque ya están en algún momento de la vida, claro. Porque si están sensibilizados previamente, tranquilamente en algún momento se puede disparar. El tema es que la alergia es imprevisible. No sabemos qué cantidad de inmunoglobulina E tiene que haber para que se produzca un proceso alérgico o un proceso anafiláctico grave. Hay ciertos grupos que son grupos de riesgo, que son más susceptibles, que son, en primer lugar, el grupo que desarrolla un 60%, 70% de alergia al látex, que son los niños que nacen con espina bífida, con algún tipo de malformación congénita, urogenital o cardíaca, con fisura labioalveolo-palatina, esto a nosotros nos interesa, con problemas ortopédicos serios que requieren de múltiples cirugías y que entonces, ¿por qué esto? Porque tienen permanente contacto o muchas veces contacto en su medio interno con moléculas proteicas de látex, o que son cateterizados, o que son sondados frecuentemente. Sí, porque hay que aclarar para los que están, sondas, cintas adhesivas, guantes, o sea, hay un montón de productos que uno los necesita usar en esos casos y los van sensibilizando de a poco, ¿no? Sí, claro. Por otra parte, esto no siempre fue así, esto empezó a hacer lo que nosotros llamamos, entre comillas, una epidemia, como se la llamó en Estados Unidos, a partir de los años 90, mediados de 80, 90, coincidiendo con las recomendaciones CDC para evitar el contagio de enfermedades como las producidas por el virus de inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis B, que conllevaron al uso masivo de guantes de látex y de preservativos de látex. Y esto hizo que, por un lado,
la gente común se sensibilizaba por el uso de preservativos permanentemente. Y por el otro lado, que el medio hospitalario se convirtiera en el lugar más peligroso para sensibilizarse y trabajar en él en uno de los factores de riesgo más importantes, tanto por la cantidad de elementos de látex que hay de uso sanitario, como por la inhalación de las partículas que están contaminando todo el ambiente sanitario. Entonces el segundo grupo somos nosotros, el personal sanitario. Claro. Sin distinción, todos los que trabajamos en medio sanitario somos grupo de riesgo. Ahora, dentro de este grupo de riesgo, los cirujanos, instrumentadores quirúrgicos, odontólogos, enfermeros somos los más afectados. Yo me atrevería a decir que los odontólogos incluso más que el resto, porque los odontólogos, para poder atender a los pacientes, tenemos que tocarlos con nuestras manos y protegemos nuestras manos con guantes de látex desde el inicio de la carrera. Y utilizamos guantes de látex entre 40 y 50 horas promedio semanales. Y esto realmente nos hace un grupo de riesgo muy alto porque estamos en contacto permanente, por un lado, a nivel cutáneo, con una piel que transpira, que solubiliza la proteína y nos sensibilizamos. Y por el otro lado estamos inhalando permanentemente las partículas de látex que están en el ambiente y además nos las llevamos a casa. Claro. ¿Cómo Las nos, transportamos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que esto nos está pasando? ¿Me pican las manos? Sí. O sea, porque Las uno se le imagina características- algo muy Claro. muy extremo, de un eczema o de una, para los que están del otro, una ampolla así que me quiero sacar la piel, pero en el medio hay un montón de pasos intermedios para decir, acá hay algo que no está funcionando, ¿no? A partir de que la sensibilización pasa a ser alergia, la enfermedad evoluciona en fases. Y cada fase tiene síntomas un poquito más graves que la anterior. Es una enfermedad que es evolutiva, progresiva e irreversible. Si yo no suspendo, si yo no hago la evitación del alergeno y sigo en contacto con el alergeno, frente a cada exposición yo voy a tener síntomas más severos, que van a ir desde una aparentemente inocente urticaria, o descamación de la piel, o agrietamiento de los pulpejos de los dedos, ampollas, esto digamos avanzando, va no en evolucionando, gravedad, claro. esto a nivel cutáneo. A nivel respiratorio, rinitis, síndrome oral labial, que es el picazón de garganta, de oídos, la lengua inflamada, Los avanzando, labios, ¿no? Los labios avanzando. inflamados con angioedema, sibilancias, tos, asma bronquial, bronquitis, ¿sí? Porque estamos inhalando Claro. esas partículas. A nivel digestivo, empieza con síntomas más leves, como un malestar, una sensación de languidez, náuseas, vómitos, diarrea, avanzando, ¿no es cierto? Y a nivel sistémico, bueno, taquicardia o bradicardia, hipotensión extrema, y lo más grave que puede pasar es edema de glotis, dificultad para respirar, edema de lengua, dificultad para tragar, pérdida de conciencia, shock anafiláctico, paro cardiorrespiratorio Claro. y muerte. Claro, ya en el Eso shock es- anafiláctico necesitamos ya atender o al El paciente shock o al anafiláctico que lo tiene está. que reconocerse antes de que se convierta en la desgracia de la pérdida de conciencia. O sea, uno tiene que aprender a reconocer la situación a medida que se va produciendo, porque no todas las reacciones anafilácticas se autolimitan, muchas se autolimitan, ¿sí? Y quedan en el edema de labios, o de surcos nasogeñanos, o de toda la piel, o de las manos que se hinchan, pero a veces no se autolimitan y continúan con síntomas sistémicos más generales. Entonces, Por eso es la importancia de, como profesionales de la salud, saber reconocer cuando ya tanto un paciente o un colega o nosotros mismos pasó de ser una simple alergia a Claro, que estar teniendo un tener shock anafiláctico. una simple urticaria o la piel lastimada a llegar a un shock anafiláctico. O sea, que no quedarnos en, uy, me pica, bueno, cambio de marca, cambio de guantes. es que no sabemos en qué momento esa urticaria va a pasar de 0 a 100 Inmediatamente. Esto es lo más importante, Esto es lo más creo. importante, que no nos podemos confiar en que, bueno, tengo urticaria, me pican un poco las manos, o estornudo un poco, o me lloran un poco los ojos. En algún momento puede suceder que de 0 a 100 yo pase de esa urticaria al edema de glotis. Esto es lo importante con la alergia al látex, tanto como con la alergia a alimentos que
Claro, que tiene reacciones cruzadas con el Claro, látex. ¿cómo se cruza? Esa era otra pregunta. ¿Cómo se unen los alimentos con la alergia al látex? Hay un síndrome que se llama látex frutas, que no abarca solamente frutas, sino verduras también. Ujú. Las frutas y verduras más alergénicas, y ahora les voy a contar por qué, son la banana, la castaña, el kiwi, la palta, el tomate, el apio, en un segundo frente, la papa, el ananás. ¿Qué sucede con estos vegetales? Los vegetales y las frutas tienen unas enzimas que se llaman quitinasas, que son enzimas que le permiten al vegetal defenderse de los insectos, digamos, de los organismos que los agreden, y que sirve para destruir la pared externa de estos organismos. Esas quitinasas tienen terminales N, que son iguales a los de ciertas proteínas del látex. Que también son la defensa del árbol Que para, también. o sea, todo se relaciona, ¿no? Son las defensas del árbol para para bacterias parecidas. Exactamente. Entonces, cuando entran al organismo, a ver, un paciente que es alérgico al látex tiene un 30 a 50% de posibilidades de hacer alergia a frutas. Primero a una, después a dos, después a tres, va en cascada la alergización a las frutas o a los vegetales o a ciertos alimentos. Un paciente que tiene alergia a frutas tiene muchas posibilidades también de hacer una alergia al látex. Son alergias cruzadas porque los antígenos actúan similarmente. Si te parece, dejamos este tema un segundito, hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos y seguimos hablando de todos los alimentos que pueden provocarnos o se cruzan con el látex. William Shakespeare decía que es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de una espada. Nuevamente con ustedes, gracias por esperarnos, gracias por estar del otro lado. Seguimos charlando con la doctora Gabriela Cromoy y todo el tema látex y alergia al látex. Estábamos hablando, Gabriela, de el cruzamiento que hay entre látex y frutas, y vos nos estabas comentando de toda una lista de frutas y verduras también, ¿no? Sí, sí, de alimentos que actúan antigénicamente como alérgenos similares al látex. Entonces, el paciente que es alérgico al látex desarrollará la alergia a estos alimentos y viceversa. Por otro lado, terminando con este tema, Sí. ¿Cómo sabemos, digamos, cómo podemos hacer para detectar Claro. esto? Bueno, con una buena historia clínica. Es fundamental una buena historia clínica, tanto en odontología, que es nuestro tema, como en medicina, como en los prequirúrgicos. Es importante hacer las preguntas claves para detectar a los pacientes no solamente alérgicos, sino a los pacientes que están recientemente sensibilizados o a los pacientes que no están sensibilizados pero que son grupos de riesgo. Yo sé que un paciente que tiene alergia a frutas, por ejemplo, es un paciente de riesgo, aunque no esté sensibilizado Claro. al látex todavía. Y se lo debe decir al profesional que lo va a atender. Por supuesto, Claro. por supuesto. Las preguntas en una historia clínica deben apuntar a qué historia previa de contacto con el látex yo he tenido en la infancia, por cirugías, por mi actividad profesional, si yo trabajo en centros de salud, si trabajo en alguna actividad en la que use frecuentemente guantes de látex, el tema de si soy alérgico a frutas también, si soy atópico, digamos, si tengo una historia de atopía. La atopía es la alergia que todos conocemos, Claro. ¿no? La que tenemos en la piel, que deteriora la barrera cutánea. ¿Cómo prevenimos esto? A ver, yo odontóloga, ¿sí? Uso los guantes de látex comunes. A partir de todo esto, yo sé qué otros guantes, pero me gustaría que vos cuentes, ¿existe la posibilidad de poder usar otros guantes que no sean de látex o que no me generen a mí y al paciente una alergia al látex? Sí, no solamente guantes, hay Sí. en realidad sustitutos para todo. Para- Algunos exacto. no son fácilmente conseguibles en este momento de nuestra historia. En otros países sí los hay. Ujú. En este momento, con los conocimientos que hoy tenemos, la única forma de hacer prevención es la evitación total del alergeno. Esto implica que en los centros de salud debería hacerse la sustitución total
primero de los guantes, que son nuestro elemento clave y que son los que producen la mayor contaminación ambiental, y la sensibilización por vía aérea. Cuando vos te sensibilizás por vía aérea, no te das cuenta, estás respirando permanentemente esas proteínas. Sí. Entonces hay que sustituir los guantes como primera medida. Por otro tipo de guantes. Por guantes de látex sintético, de nitrilo, de vinilo, de neopren, esto en el medio sanitario. Hay otro sector que en este momento está siendo muy afectado, lamentablemente, por uso indiscriminado e indebido de guantes de látex, que es el sector gastronómico. En gastronomía no se debe utilizar guantes de látex. En primer lugar, porque los profesionales gastronómicos, el personal de servicios de alimentos, se sensibiliza y es pasible de hacer una alergia y una anafilaxia. Pero en segundo lugar, porque los alimentos se contaminan con el látex, con el látex, y son consumidos inadvertidamente por las personas, claro, que también se sensibilizan por vía digestiva. Exacto. El calor inactiva el látex. No. Eso. En el caso de las frutas, las quitinasas sí se inactivan sometiéndolas al calor. Si yo hiervo la manzana, la cocino, sí, esa quitinasa se va a inactivar. Con el tema del látex, hay muchas proteínas que constituyen al látex, que son 240 las proteínas del látex, que no se desnaturalizan con el calor, ni siquiera con la esterilización. Por lo tanto, no nos podemos fiar de someter a un elemento de látex al calor y pensar que por esa razón no va a producir alergia. Sí, claro, Entonces, la va a producir. La va a producir, va a sensibilizar igual. Entonces, el tema es tomar conciencia de que para el paciente que no está sensibilizado aún, es importante nunca sensibilizarse. Eso se llama prevención primaria. ¿Cómo hacemos para que nunca se sensibilice? No lo exponemos al alergeno. Para el paciente que está sensibilizado, lo importante es no resensibilizarse, no generar más IgE. Claro. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? No lo exponemos al látex. Para el paciente que no solamente está sensibilizado, sino que ya además es alérgico, declarado, diagnosticado, ¿qué tratamiento? Bueno, hay tratamientos sintomáticos en el caso de que tenga un contacto y una reacción. Pero ¿cómo hacemos para que no se produzca? Evitamos el contacto con el látex. Y para aquellos pacientes que tuvieron un shock anafiláctico grave alguna vez, aun cuando se tomen todos los recaudos, estos pacientes deben llevar consigo la medicación de rescate, que es la adrenalina, así como un asmático lleva el PAP, sí. Un alérgico al látex debe llevar consigo la adrenalina, que es su medicación de rescate, que es la única que le va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte hasta que llegue la ayuda. En ese caso ya pasó por un médico alergista que le indicó que le hicieron un test, porque hay un test específico, y ahí le indican la medicación. Hay un test específico que lamentablemente a veces da falsos positivos y falsos negativos por la cantidad de proteínas que hay. Estuvimos hablando de que las inmunoglobulinas E son específicas para cada tipo de proteína. Entonces, el reactivo tiene que ser ese reactivo que te afectó a vos. En el caso de los niños con espina bífida, la proteína que los afecta se llama EB1. Y en el caso de los profesionales, la mayor parte de profesionales sensibilizados están sensibilizados por EB6 o EB5. Esto no quiere decir que no haya otras que los sensibilicen. Cada fruta tiene una proteína con la que conjuga. Entonces, a veces estos análisis para detectar la sensibilización dan falsos positivos y falsos negativos. No se detecta con un simple análisis de sangre. Hay que hacer una prueba en un centro de salud muy controlado. ¿Por qué? Porque en ese análisis se puede producir una reacción anafiláctica. Ahora, aprovechando esto, todo esto ya va más por el lado del alergista, de ir a algún otro lado. ¿Qué hago yo que sospecho o tengo a alguien que conozco o digo, mira, me viene pasando esto como profesional de la salud, a mí los guantes me está pasando algo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? En primer lugar, vas a un alergólogo para diagnosticarte y para saber fehacientemente si sos alérgico o no. Si sos alérgica vas a tener que empezar a usar o una pulserita o una chapita que diga que sos alérgica y tener tu medicación de rescate, por un lado.
Por el otro lado, vos tenés que evitar completamente la exposición al alergeno. Y esto es que las condiciones en tu lugar de trabajo tienen que modificarse, no solamente para que vos no uses los guantes, sino para que además no respires las partículas que están en el aire. Claro, eso en el caso que haya otras personas que trabajen y que sigan usando los guantes de látex común. Exactamente. Hay que pedirles que no. Todo ese lugar tiene que ser libre de látex. Exactamente. Ahora, ¿funciona que determinados sectores de un centro de salud sean libres de látex y otros no? La verdad que la experiencia nos demuestra que no. Lo ideal sería que se hiciera una sustitución total a nivel política del lugar donde vos estés trabajando. A nivel política institucional, no solamente de la dirección de los hospitales, a nivel política institucional, de las gerencias de servicios de salud, de los ministerios de los distintos países, de los ministerios de salud, de las distintas provincias dentro de un país y de los distintos países. La alergia al látex es una enfermedad crónica, debería ser contemplada como tal. La OIT la considera una enfermedad ocupacional. En Argentina la ley de riesgos de trabajo todavía no la considera enfermedad ocupacional, siendo que sí lo y a veces es inhabilitante. No, a veces, siempre es inhabilitante. Hay muchos profesionales que tienen que ser transferidos a otras áreas o a tareas administrativas y pierden una carrera. Entonces, cuando las direcciones de los hospitales o cuando las instituciones argumentan que no se hace la sustitución por mayores costos, bueno, hay que poder demostrarles que mayor costo es perder a los profesionales, que mayor costo son los juicios que nos van a venir por los pacientes con anafilaxias dentro de quirófano, que es uno de los lugares en donde mayor cantidad, o sea, la muerte por anafilaxia, por alergia al látex, es la segunda causa de anafilaxia en quirófano en adultos y la primera causa de anafilaxia en niños. Con lo cual abarca todas las áreas de salud. Abarca todas las áreas de salud, y el costo de internar a un paciente un mes en una UTI, de tenerlo con un respirador artificial, es mucho más alto que la sustitución del material de látex por otro. Y existen hoy por hoy, lo decimos para todos los que nos escuchan, los quirófanos libres de látex. Todos tenemos derecho a exigir un quirófano libre de látex ante la menor sospecha que tengamos que podemos ser o nuestro familiar puede ser alérgico al látex. De hecho, están preparados y están todos los protocolos. Yo lo escuché en la jornada que vos convocaste. Están los protocolos para hacerlo y debemos exigirlo y exigirlo en los lugares de trabajo nuestros también. Aun cuando no seas, justamente, cuando no sos alérgico, vos tenés el derecho de no enfermarte, tenés el derecho de que tu empleador te cuide, tenés el derecho de vivir tu vida profesional, social, económica, con salud. Exactamente. Cuando vos adquirís esta patología, tu vida cambia radicalmente, en todo sentido. Sí. Esto en cuanto a la salud. Quiero decir algo más. Es muy importante tener en cuenta en los niños, para prevenir, no solamente el tema de los chupetes y las tetinas. Es importante cambiar el sistema de decoración de las fiestas, que los niños no entren en contacto con globos de látex, ya hay globos de otros materiales, que no entren en contacto con bombitas de agua. Aquel niño que vemos que infló una bombita de agua o un globo y la boca se le puso colorada es un niño que ya está sensibilizado. Hay que eliminar los globos de los colegios. Estamos en este momento en campaña para ver si en los colegios, por lo menos del área privada, se puede empezar a hacer educación con este tema. Hay que difundir, hay que educar, mucho, hay que educar a todos los estratos. Sí. Desde arriba para abajo y nosotros desde abajo para arriba también, ¿no? Hay que ser solidarios además. Y hay que saber exigir, ¿no? Hay que saber exigir. Exactamente, este es un tema realmente muy importante. Espero que del otro lado realmente estoy segura que sí, que lo han sentido y lo han captado. Una cosa más que quiero decir y que tiene que ver con la solidaridad. Para el paciente sensibilizado, para el paciente alérgico leve o para el paciente alérgico grave, la diferencia entre que haya látex o no en el medio en el que está, ya sea el hospital, el supermercado, el colegio, la fiesta de la casa de un amigo, es la diferencia entre la vida y la muerte. Una persona se puede morir por esto, entonces tenemos que ser solidarios, aun cuando nosotros no seamos grupo de riesgo, aun cuando nosotros no estemos todavía sensibilizados, aun cuando estemos sensibilizados y no sepamos. Tenemos que ser solidarios con aquellos que ya sí lo saben y tenemos que ayudarlos a no resensibilizarse, porque la calidad de vida de estas personas es una calidad de vida
y ya Distinta. distinta ¿Cierto? y muy mala. Claro, tenemos que ser absolutamente solidarios. Es así, Gabriela. Anita, ¿querés preguntarle algo más? La verdad... Es un tema que da para mucho más que un programa. Yo Seguramente. estoy segura de que va a haber preguntas, así que las responderemos vía Facebook. Te volvemos a invitar cuando quieras. a Les hablar del propongo tema. hacer un segundo programa, si ustedes están de acuerdo. Por supuesto. Que vincule el látex con odontología, que es lo que nos ¿Cómo no? interesa a Desde nosotros. ya estás invitada y ya lo vamos a organizar y lo vamos a difundir para que todos los odontólogos estén atentos a este programa. Desde aquí de Sonrisas de Radio, Gabriela, te queremos agradecer la presencia. Yo sabía, yo lo escuché, este tema me sensibilizó, que es la palabra que hoy estuvimos utilizando. Me sensibilizó a mí indirectamente y directamente. Y espero que a ustedes también, a todos los que están del otro lado, que nos acompañan semana a semana. Muchísimas gracias por haber venido. Va a haber otro programa y muchos más, seguro. Estamos atentos para todas las preguntas que ustedes nos manden por Facebook, Twitter o mail. Las vamos a responder o se las vamos a transferir a la doctora para que ella las responda directamente. Desde aquí... Hoy hemos tenido un día absolutamente dedicado al látex y a evitar esta alergia silenciosa del látex. Esperemos que así ustedes también lo hayan sentido. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre les decimos, semana a semana. Gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado. Esto fue Sonrisas de Radio. Muchas gracias. Sonrisas de Radio. El idioma universal se escucha en el aire de Paraguay.